Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen este 15 de agosto en Alaska para buscar un acuerdo de paz en Ucrania. ¿Qué hay detrás de esta reunión? ¿Qué podemos esperar? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy, junto al politólogo mexicano Salvador González Briceño. Él es director de Nueva Geopolítica y vamos a analizar con él, entre otros temas, los intereses, riesgos y posibles desafíos de esta histórica reunión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Paz o nueva reconfiguración mundial? Suscríbanse a este canal, dejen sus comentarios que los leo. Hacemos el contacto con México. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Geopolítica e investigación, fíjate que coincidimos en lo mismo, los temas de la geopolítica, problemas de actualidad. Pues fíjate que yo creo que hay muchas expectativas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y no tanto en Europa y quizá ni siquiera en la propia Rusia. Es decir, es un evento, si bien es pactado, a iniciativa de Donald Trump y aceptada por Vladimir Putin como presidente de Rusia. Rusia nunca se ha negado a entrar en negociaciones de paz. Sin embargo, parece que en lo que no está de acuerdo Occidente, no solo Estados Unidos, sino también la Unión Europea, o más bien la OTAN como tal, los que son parte de la OTAN, están reticentes a llegar a un acuerdo con Rusia, con Vladimir Putin, porque ellos lo que quieren es la continuación o la continuidad de la guerra. Hasta ahora es la expectativa de Trump, que prometió desde su campaña, como todos sabemos, meter paz a este conflicto, terminar con la guerra en Ucrania, y bueno, como no lo ha conseguido, es este su primer intento del tú a tú, del tete a tete, como se dice, en cara a cara con Putin, perdón, que pretenden llegar, avanzar en algo. Sin embargo, insisto, yo no veo mucha expectativa, sobre todo por parte de Rusia. Digo, no soy prorruso, sin embargo, dadas las condiciones que ha establecido Vladimir Putin para digamos, siquiera acordar una pacificación del conflicto, una negociación que se han dado varias, que han concluido en este encuentro con Trump. No hay, me parece, las condiciones por parte ni de Donald Trump ni de los países europeos de coincidir con el punto de vista de Putin de ingresar a una negociación en términos de una seguridad europea, no solo la pacificación. Es decir, Vladimir Putin lo que quiere no solo es un acuerdo al estilo de Minsk I y Minsk II por allá en 2022, después del inicio del conflicto. Quiere un acuerdo donde se hable del contexto, de la nueva estructura, digamos, de seguridad europea, donde se incluya, por supuesto, a la propia Rusia. Entonces, me parece que Donald Trump no tiene ni siquiera la visión en ese sentido, o al menos, si bien en un primer momento aceptaba que el problema lo había generado Biden, decía él, cuando el tema de la expansión de la OTAN hacia el este, etcétera, y reconocía que si él hubiese sido presidente no hubiese ocurrido el conflicto no, es decir, no había tolerado pues que hubiese estallado. Sin embargo, el acercamiento al este de la OTAN se viene dando, como sabemos, desde la caída de la Unión Soviética. Es decir, la política de agresión, de ofensiva de la OTAN en contra de Rusia viene pues desde la caída de la Unión Soviética, e incluso es más allá de Biden, Biden estaba superado, como está ahora también el propio Donald Trump, de que esa ofensiva es occidental en contra de Rusia. Entonces, yo lo veo muy difícil que haya una situación de negociación en esos términos. Donald Trump quiere lucirse, quiere tener algún resultado a sus promesas, quiere un poco elevar sus bonos políticos porque están muy mermados, no solamente por las cuestiones personales, el tema de Epstein y el tema de que él no puede resolver su propia problemática interna, es decir, y quiere, digamos, cierto reconocimiento de que él sí puede cumplir sus metas
de campaña. Pero más allá de eso, me parece, insisto, que no hay condiciones y hay pocas expectativas, yo diría que pues casi nulas, de que Donald Trump, insisto, no solo entienda, sino que se preste a las condiciones que está planteando Rusia, Vladimir Putin, en términos, insisto, de una seguridad europea. Porque eso no lo quiere Occidente en general, eso no lo quiere la OTAN, eso no lo quieren los países, los líderes europeos que más protestan, e incluso quieren anexar, quieren agregarse a la cumbre, pero me parece que no hay como condiciones ni siquiera para incluir al propio Zelensky, un presidente, como sabemos, ilegítimo, que no, con el que Putin no podría, quizá platicar sí, pero no negociar nada. Además, eso está convocado pues como una cumbre a raíz de la iniciativa de Trump, entre ellos dos, entre Putin y Trump, pero insisto, yo no le veo mayores expectativas, ¿no? No las tiene, lamentablemente. Salvador, ¿y puede haber en este encuentro un acuerdo implícito sobre los recursos y la energía en Europa del Este? Bueno, recordemos que Donald Trump desde un principio hablaba de negociar un acuerdo con el propio Zelensky para tener acceso a los minerales, a las materias, tierras raras, como se le conocen ahora, de Ucrania. Sin embargo, también pronto se supo que en realidad esas reservas, digamos, energéticas de Ucrania estaban del lado este, del lado que ya tenía bajo su control militarmente Rusia. Porque esto ocurrió cuando llega Donald Trump, después de la llamada invasión rusa. Entonces, me parece que como que no le funcionó mucho quizá a Donald Trump y a los intereses que están detrás de ellos, como BlackRock, por ejemplo, que querían el control de las tierras raras, particularmente de Ucrania. Entonces, bueno, todavía está ahí el tema energético, de la energía nuclear, en fin, pero me parece que como que no hay mucha tela de dónde cortar, digamos, mucho interés de parte de Estados Unidos, de Donald Trump, al menos para la parte ucraniana, quizá para Ujú. la parte rusa, porque Vladimir Putin sí aceptó que había las posibilidades de que llegaran a alguna negociación para permitirles el acceso como inversores extranjeros a los propios estadounidenses. Entonces, eso sí pudiera estar, digamos, bajo la alfombra, porque Estados Unidos sí tiene un problema con las tierras raras que están mayormente controladas en el mundo por China. Y es un tema importante por la cuestión del desarrollo de la tecnología. Entonces, puede ser eso. Se ignora, no lo sé, yo no he visto ninguna información al respecto, pero pudiera ser que sí, de manera soterrada, como dices, bajo la Ujú. alfombra, fuese parte de algún acuerdo entre Trump y Putin. Ujú. Salvador, y más allá de este viernes, un posible pacto entre Estados Unidos y Rusia, ¿debilitaría a la OTAN? Bueno, yo creo que primero habría que ver si el acuerdo se da y el pacto se da y bajo qué condiciones, porque también pudiera ser que Donald Trump sí llegara con la iniciativa presionado, no sé, por sus propios intereses que están detrás, de sí llegar a un acuerdo, porque también hay esa otra posibilidad, digamos, del punto de vista de la geopolítica, que los Estados Unidos esté presionado a llegar a un acuerdo con Rusia, dado que no le ha podido vencer a Ucrania desde el punto de vista militar. Y bueno, también sabemos que la principal preocupación para Estados Unidos, los estrategas de inteligencia, el propio ejército, etcétera, el Pentágono, su principal preocupación es China. Entonces, pudiera ser que sí intentaran algún tipo de arreglo para entonces enfocar sus baterías en contra de China. Ahora, eso Ujú. no debilita a la OTAN, desafortunadamente. Es decir, la gran crítica a este organismo, pues militar, presente, por supuesto, en Ucrania y alimentando, y no soterrada, sino muy directamente el conflicto en contra de Rusia. Bueno, el cuestionamiento es de por qué no ha desaparecido, si desapareció el Pacto de Varsovia, es precisamente porque está para defender los intereses de Estados Unidos
además de otro fin soterrado que ya se sabe por ahí que la OTAN está presente ahí para debilitar como pueda a la Unión Europea. Y lo están logrando. Y de hecho ya lo consiguieron con Donald Trump porque los están obligando, como sabemos, a que integren e incorporen un presupuesto monumental a la propia OTAN. Entonces, la OTAN va a seguir ahí, por un lado, con mayores recursos y por otro lado, del punto de vista geopolítico, como decimos, para que entonces ahora sí Estados Unidos enfoque sus baterías en contra de China, que es, Ujú. digamos que dado que no ha podido vencer a Rusia, entonces pudiera ser que eh, eh, ahora a través de la OTAN, ¿no? Porque el Pacífico va a seguir, va a seguir ahora siendo el objetivo primordial geoestratégico de Estados Unidos en China. Entonces no sabemos, pero ahí algo pudiera haber en ese sentido. Pero la OTAN no desaparece, es lo lamentable. Todos quisieran y muchos proponen esa idea de que la OTAN no tiene razón de existir y realmente no lo tiene, no lo tendría, pero para Estados Unidos sí lo tiene, y lo tiene mucho porque es parte es el vigilante de sus intereses geopolíticos en Europa y ahora en Asia. Ujú. Mencionaba los intereses. ¿Qué intereses tiene Estados Unidos y especialmente Donald Trump de que se llegue finalmente a la paz en Ucrania? ¿O por ahora es simplemente una puesta en escena? Bueno, puede ser, como ya lo decimos, una puesta en escena para mejorar la imagen de Donald Trump. Ujú, Tratar de conseguir un acuerdo, insisto, pudiera ser porque la OTAN está derrotada en primer lugar. En segundo lugar, los países europeos están ya en una etapa de recesión desde el momento en que no reciben el gas ruso y muy barato. Entonces, hay una complicación ahí que es tanto europea como del occidente colectivo en general. Y bueno, pues es que se metieron en un brete del que no saben, no han podido salir, no saben cómo salir. Rusia les ganó el conflicto y no solamente eso, los propició el debilitamiento del occidente colectivo en general. Entonces, realmente los intereses europeos están, como se dice, bailando en la tablita porque ujú, la crisis va a seguir mientras no se restableciera, por ejemplo, el abastecimiento de gas ruso, que es lo más importante para la industria, no solo alemana, sino europea en general. Entonces, a Estados Unidos no le interesa mucho esa parte porque precisamente de ahí, o por eso destruyeron los Nord Stream 1 y 2. Digo, está probado que fueron ellos, ¿no? Aunque le echen la culpa a no sé a quién, pero ellos propiciaron eso. ¿Por qué? Para buscar el debilitamiento estratégico y energético de la propia Unión Europea. ujú. ¿Y qué ganaría el presidente ruso Vladimir Putin en este acuerdo? ¿Qué le es favorable a él? Bueno, a Vladimir Putin le es favorable todo. Es decir, si hay algún tipo de acuerdo del tipo que sea, por un lado, demuestra que tiene la razón, porque después ya de 2, 3 años de guerra, se ha podido comprobar por los analistas que casi de todo el mundo, los que están metidos en el tema de la geopolítica, que Rusia tenía razón Putin tenía razón cuando declaró el rescate, digamos, de la población del este de Ucrania, el Donbass, por ejemplo, porque había 8 años por ahí de violencia, de agresiones, de pues, asesinatos, ¿no? De parte del ejército de Ucrania. Entonces, gana por ese lado el reconocimiento, insisto, de que él hizo bien en iniciar esa operación militar especial, como le llamó. Gana también porque él es convocado como país triunfador en este conflicto por Donald Trump, que en este caso Estados Unidos está también reconociendo de manera velada que es él el que está detrás del conflicto, pero además es el principal interlocutor. Entonces, Putin se estaría reuniendo con el principal interlocutor de este conflicto que es Estados Unidos, que en la Donald Trump. Porque es Estados Unidos el que organizó, orquestó, propició no solo el golpe de Estado, es el que venía planeando desde la caída de la Unión Soviética también el derrocamiento de Rusia. Entonces, Putin gana además porque él es el que
digamos que impondría las condiciones, no porque, no solo porque está ganando la guerra, sino porque es a quien le asiste la razón. La principal de ellas, como sabemos, es que impide que Ucrania, y eso es totalmente racional y desde cualquier otro punto de vista, que en Ucrania no es permisible que Ucrania se incorporara a la OTAN. Además del reconocimiento de las regiones y los territorios ya conquistados por parte de Putin, de Rusia, incluida la propia Crimea, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí gana mucho. Y bueno, pues es insisto, orquestador de la derrota militar y geopolítica de Occidente. Entonces, él tiene todas las cartas sobre la mesa. Digan lo que digan, ¿eh? Ujú. ¿Y es posible que se logre un acuerdo de paz que se mantenga en el tiempo o estamos más cerca de un alto al fuego determinado? Es probable que insisto, si se dieran las condiciones para establecer un retiro, un acuerdo de pacificación y a partir de ahí iniciaran las negociaciones para un acuerdo más general, más amplio, es posible, pero insisto, yo creo que la inercia está más en contra de Rusia y en contra de la paz, porque están los países europeos, el propio Trump que realmente luego no se sabe por qué hoy dice una cosa y mañana dice otra. Entonces, yo insisto, como que no está claro el trasfondo de lo que, digamos, lance a Trump a un posible acuerdo. Entonces, está muy, muy enredado la parte del conflicto por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esperemos Ujú. más bien a ver qué pasa, porque también estamos especulando de alguna manera, bueno, evidentemente en función de los antecedentes, pero esperemos también ver qué ocurre en este encuentro. Igual ocurren cosas buenas, igual y solamente es un parapeto del cual Putin seguramente está muy preparado, tiene muy previsto eso, que no le pueden tomar la cara a Rusia como lo hicieron en el pasado, no solo en los acuerdos de Minsk 1 y de Minsk 2, sino Sí. también en las mesas de negociación posteriores en 2022, que recordemos se hicieron entre equipos de Ucrania y de Rusia en territorio turco. Ujú. Salvador, y te lo pregunto esto como experto, ¿qué podemos comenzar a observar después de la reunión de este viernes 15 de agosto entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, eh, para saber si realmente estas negociaciones están dando resultado o son simplemente hasta ahora un gesto político? Bueno, primero ver en qué tono se da la negociación, cuál es el acercamiento y luego cuáles son los posibles acuerdos después del intercambio. Seguramente el diálogo será privado, seguramente, no sé, yo creo que sí, más bien. La conferencia posterior es la que nos dará los primeros indicadores y será eso precisamente de donde pudiese empezar eh, a averiguar de hacia dónde tiende el posible acuerdo o no, o simplemente fue una reunión de amigos que se sentaron a platicar y el reencuentro, etcétera, y no pasa a mayores, porque una cosa sí es sí, muy, muy cierta, muy posible, muy segura. Putin no va a ceder a un posible chantaje, a pues un diálogo que no tenga mayores posibilidades de concretar incluso con el propio Trump en función de un acuerdo, no solo de paz, sino, insisto, de negociación, porque la negociación tiene que ser profunda. E incluso por ahí están presionando ahora a los países europeos de que ellos quisieran formar parte de esta Ujú. cumbre, incluso que se incluya, por ejemplo, a Zelensky, pero yo creo que no hay condiciones ni para unos ni para otros, es decir, la Unión Europea quisiera meterse, pero ha sido el principal atizador del conflicto. Entonces, si en algún momento las negociaciones de 2022 incluso no llegaron a un acuerdo, fue por iniciativa de los propios europeos, ¿no? Entonces, ahí estuvieron los británicos atizando que no era posible que se llegara a ninguna negociación con Rusia. Entonces, no hay condiciones, insisto, para que eso ocurra, pero veremos más bien después del 15 o al propio día 15 Ujú. en la conferencia de prensa
qué nos informan y por dónde va el asunto, ¿no? Y les veremos las caras también porque también seguramente las expresiones luego dicen mucho, ¿no? Ujú. Salvador, tú decías algo muy importante al principio de la entrevista, ahora lo estás reiterando, y es que Volodymyr Zelensky no va a estar en este encuentro, algo que nos dice muchísimo en materia geopolítica. ¿Crees que es un riesgo para el futuro de Ucrania que no esté justamente en esta mesa de negociación el país representado? Bueno, es un riesgo y no. Es decir, es un Ah, riesgo porque cualquiera pensaría que siendo el centro de atención, porque el conflicto se está desarrollando en territorio de Ucrania, debería estar representado. Sin embargo, insisto, el propio Zelensky, como siempre obediente a los intereses occidentales, europeos particularmente, y también estadounidenses, sobre todo en la época de Biden, él solo obedecía, es decir, vamos hasta el último ucraniano, decía Biden, y lo sostenía Zelensky. Entonces, eh, pues realmente la actitud y la postura política de Zelensky no solo está muy desgastada, no tendría, no tiene, bueno, ni condiciones. La verdad es que solo se sostiene ahí porque están los europeos, pero Zelensky ya no es quien para ni siquiera estar al frente de su propio país. Entonces, sí sería importante o interesante que estuviera, pero alguien legítimo, es decir, Putin dice, pues es que no puedo platicar, pero no negociar nada con Zelensky. Zelensky no es quien, es presidente eh, dada su sistema representativo sin ninguna legitimidad. Entonces, eso por un lado. Por el lado de Zelensky. Por el otro lado, es que ha sido la propia Ucrania instrumento de la OTAN para la agresión hacia Rusia. Entonces, pues vaya, como que debería estar, pero ujú. de esa negociación, pero no hay condiciones ahorita, al menos ahorita no las hay para que Ucrania esté presente. Aun y cuando, pues, insisto, es su territorio, ha perdido gran parte del mismo, una tercera parte por lo menos, pero es parte del boleto en el que se metieron, lo metieron a los presidentes, bueno, a Zelensky en este caso, la OTAN, los países europeos. Entonces, veremos después qué pasa. Ya no este viernes, pero cuando se logre la paz en Ucrania, ¿vamos a estar en ese acuerdo ante el fin de una guerra o ante una nueva reconfiguración del orden mundial? Yo creo que ya estamos en la reconfiguración del orden mundial Ujú. a pesar o con todo y la guerra en Ucrania. Es decir, el objetivo de Occidente era derrocar a Rusia, no lo ha conseguido ni lo va a conseguir. El objetivo de Occidente era separar a Rusia de China y ha conseguido todo lo contrario. El objetivo de Estados Unidos y Europa como occidente colectivo fortalecerse, debilitando a Rusia, no solo económica, sino militarmente también, y bueno, excluirla, o más bien repartírsela, ¿no? Geopolíticamente ese ha sido el objetivo desde la caída de la Unión Soviética, debilitar y fragmentar, dividir a Rusia en por lo menos 3 territorios o más, de ser posible, para apropiarse de sus recursos, y eso no ha ocurrido. Entonces, el mundo ya se recompuso a partir de esta guerra, si bien es cierto que el occidente colectivo quedó claro con este conflicto que ahí está conflictuado entre sí, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea pues no son amigos unos de otros, al menos Estados Unidos no lo es de aquellos. Esa reconfiguración ya se ha concretado a partir de esta guerra. Entonces, con acuerdo de paz ahora o sin acuerdo de paz, porque Rusia está ganando el conflicto y lo va a seguir ganando. Rusia ya tiene una economía de guerra avanzando, caminando, produciendo, creciendo en Producto Interno Bruto más que cualquier país europeo. Entonces, va en la inercia de Eurasia, digamos, del desarrollo chino, eh, y no le veo condiciones para que eso retorne de alguna manera, ¿no? Salvador González Briceño, director de Nueva Geopolítica, analista internacional mexicano, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias, Alejandro, a ti y a tu público. Muchas gracias por la plática y estamos a la orden. Hasta luego. Antes de despedirme, consultarlos a todos ustedes
¿Qué creen ustedes que va a ocurrir este viernes 15 de agosto en la reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump? Suscríbanse a este canal, dejen sus comentarios que los leo. Tengan todos una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.